Bienvenidos a un nuevo podcast de Guatemaltecos Ilustres. Iniciamos con la temporada 2025 el día de hoy. Me acompaña Yuseli Bebcaal. Ella es la guatemalteca ilustre orator de la 20ª edición de Guatemaltecos Ilustres. Ella tiene un doctorado en automatización de procesos en Francia. Actualmente está trabajando con inteligencia artificial para la detección temprana del cáncer. Así que, bueno, bienvenidos. Hola Yuseli, ¿cómo está? Hola, mucho gusto de poder estar acá. Muy agradecida con ustedes por la invitación, por el galardón y para poder inspirar a más jóvenes. Bueno, la verdad es que la historia de Yuseli es súper bonita. Estamos ahora en septiembre de 2025, estamos grabando este podcast. Acabamos de regresar de hacer una gira por el interior. Estuvimos tanto en Cobán como en San Marcos. Y bueno, esta para mí fue una gira muy, muy especial. Yuseli conectó de una forma muy bonita con todos los jóvenes. Pues Yuseli, además de inglés, francés y español, creo que tiene el don de poder hablar quechí. Entonces fue muy bonito poderla escuchar hablar con jóvenes quechíes en Cobán y ver cómo pudo conectar con ellos y cómo los pudo inspirar a través de esa historia. Pero bueno, para empezar, pues yo no soy el que debo de hablar tanto, sino que debe ser el invitado. Pero a ver, Yuseli, ¿en qué está hoy? Bueno, hoy estoy trabajando en Francia. Comencé hace 6-7 meses. No fue fácil encontrar este trabajo. Yo, entre mis metas estaba poder trabajar en algo que dejar algo a la sociedad, porque tecnología podemos trabajar en tantas cosas. Entonces apliqué casi a 200 plazas, podríamos decir, y de todas esas 200 tuve entrevista con 10 y este fue el que más me gustó y creo que las cosas cuando son para uno, el proceso se hace fácil. Todo fue muy fácil, las entrevistas y todo. Y el trabajo que realizo es con un startup que se llama Hyperview, donde automatizamos, o ese era mi rol principal, automatizar las plataformas que están haciendo para poder detectar el tipo de tratamiento de cáncer que se le puede aplicar a algunas personas, porque hay diferentes tipos de tratamientos, pero algunas veces tenemos muchos falsos positivos y esos falsos positivos hacen que la persona pierda el tiempo en un tratamiento que no es, y entonces nosotros estamos como aumentando ese porcentaje para que sea casi 100% de efectivo el test, sabiendo qué tipo de tratamiento necesita la persona. Entonces esto es a base de poder escanear imágenes de gente que ha tenido muestras de cáncer, porque en Francia tenemos los bancos de muestras, entonces los pacientes tienen sus muestras ahí, o las muestras que les han retirado, siempre y cuando con el consentimiento del paciente de que podamos examinar sus muestras, y a lo largo del tiempo, y ya con esto entrenar una inteligencia artificial para poder saber qué tratamiento era el efectivo. Digamos, me acuerdo que lo que había dicho es exactamente eso, ¿verdad? Como buscar la eficiencia de los tratamientos en el tipo de cáncer, sí. Digamos, entonces lo que están haciendo es como reunir toda esa data. Sí, toda esta data, porque hay cierto tipo de cáncer de que hay 2 o 3 tratamientos de acuerdo a la persona o de acuerdo a qué tipo tiene. O sea, puede ser el mismo cáncer, pero diferente tratamiento por la persona. Y entonces, por ejemplo, el test salió que era un 50 o 60% efectivo para cierto tratamiento, pero ese otro 40% está ahí que no sabemos. Uh-huh. Entonces le dan ese tratamiento a la persona y resulta que no era ese. Entonces esta persona se puede debilitar y después ya se dan cuenta que tiene que necesitar el otro tratamiento y puede ser que sea muy tarde, uh-huh. Porque es darle doble tratamiento a alguien y perder un tiempo y al final también reducir el costo de estos tratamientos. O sea, porque están pagando 2 tratamientos donde solo deberían pagar un tratamiento. Uh-huh. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, pero es difícil porque algunas veces uno va contra las farmacéuticas, ¿verdad? Porque uh-huh. Es investigación pura la que se está haciendo. Somos un grupo de 8 personas y ahorita ya nos reducimos a 5 por la falta de inversores, por estar mostrando que sí se puede hacer todo esto y por tener como más tipo de imágenes, porque una imagen nos puede dar una información, pero nosotros queremos tener como 8 o 9
tipo de imágenes para poder analizarlos y entrenar a un AI que diga, ok, estas 9 imágenes de la misma muestra son un no, y estas 9 imágenes de esta muestra son que sí con esto. Entonces, poder como entrenar esto y tener los resultados más eficientes. Ok. Bueno, buenísimo. Y bueno, la historia de Yuseli es una historia especial. Y así que, bueno, ¿por qué no nos cuenta toda esa historia, esa trayectoria de dónde viene Yuseli y todo el camino que recorrió para pues, lograr ese doctorado en Francia, que sabemos que es un camino largo, pero conocer y entender un poquito de dónde viene Yuseli, sus orígenes y todo lo que tuvo que hacer para llegar a donde está hoy? Sí, bueno, yo nací en Cobán, Alta Verapaz, mis padres son de Cobán. Lo que sí sucedió y siento que marcó un poco mi vida es que mi mamá o mis papás fueran maestros. Uh-huh. Entonces, cuando ellos son maestros y reciben una plaza con el Estado, normalmente los mandan a lugares muy lejanos en el interior del país. Y esto sucedió con mi mamá, entonces se fue como a unas 4 horas de Cobán, entonces cerca de La Chúa, de la laguna de La Chúa, y ahí fue que yo ya estuve con ella mis primeros años. Después la reubican a otra escuelita que se llama Secocpur, camino a Chisec, y mi mamá se iba por mes, entonces venía una vez al mes a la casa con mis abuelos y cosas así. Entonces yo crecí con ella en las aldeas y era algo muy bonito porque mi mamá le tocaba dar los 6 grados, entonces daba 3 en la mañana y 3 en la tarde, y a mí me cuidaba la gente de la comunidad, entonces se turnaban como quién me iba a estar cuidando para no estar con mi mamá y que ella estuviera cuidándome mientras daba clases. Entonces eso hizo como una conexión con cómo tratar a la gente del interior del país, porque yo siempre digo, la gente del interior del país siempre es muy amable, muy atenta, muy cariñosa, pero siempre es como tratarlos con mucho respeto. Y ahí aprendí muy bien el quechí, porque todos los niños me hablaban en quechí, entonces fue como que mi día a día hasta los 5 años, que ya mi mamá decidió que tenía que empezar a estudiar en el centro de la ciudad. Y tenemos esa como idea de que la gente del centro de la ciudad va a tener mejores posibilidades que la gente del interior del país. Pero mientras yo estaba con mi mamá, ella ya me había enseñado a escribir, a todo. O sea, yo iba, después de los 3 años ya iba a clases y ya sabía de todo. Creo que dije mi primer poema a los 3 años. Y llego al centro de la ciudad, a Cobán, y mi mamá me deja viviendo con una tía porque ella se tenía que estar yendo siempre. Y llego a la escuela y yo ya sabía todo. Entonces me dicen, no, la vamos a meter a primero de una vez, pero tenía 5 años. Entonces, después de un par de meses, dicen, no se adaptó porque no tiene amiguitos, y los niños ya tenían 7 años y yo 5. Entonces, sí me regresan a prepa 1 año. Y ahí sucede algo que yo sí recuerdo muy bien, era que si algo me faltó fue el inglés. Y en ese era un colegio privado. Entonces, y veo a todos los niños que ya sabían los números en inglés, no sé qué, y eso me dio mucha frustración. Y entonces le dije a mi mamá, no quiero estudiar aquí. No quiero estudiar acá. Me iba bien en todo, menos en el inglés. Y de ahí mi mamá me pasa con otra tía y me voy a San Pedro Carchá, que es otra ciudad en Alta Verapaz. Y estudio 3 años ahí con otra de mis tías. Y también como tenía mis primos, entonces fue como que siendo más fácil todo, ir a la escuela. Siempre me iba muy bien y gané mi primera beca como del Estado, de una ayuda que nos daban por las mejores notas en la escuela. De ahí a mi mamá es reubicada de nuevo no es que sea reubicada, sino que ya empezó la carretera asfaltada. Uh-huh. Entonces ya ella podía viajar todas las semanas y ya no se iba por mes. Entonces vuelvo a regresar a Cobán. Y ya me inscribo a otra escuela que se llama Felipa Gómez en el centro de Cobán. Y termino todos mis estudios hasta 6º primaria ahí. Y es algo bien curioso porque yo salgo de la escuela y ya me voy al básico. Y mi mamá ya es reubicada a la misma escuela donde yo estaba antes. Pero nunca estuvimos juntas. Nunca estuvimos juntas. Uh-huh. Entonces ya ella llega el siguiente año. Yo hago mis básicos ahí. Y algo que sí fue importante para mí fue conocer lo de las Olimpiadas de la Ciencia. Porque siempre fui muy competitiva y en las escuelitas
Y mi papá era casi siempre maestro de sexto primaria, quinto primaria, entonces yo revisaba los exámenes que ellos hacían o los ayudaba a calificar o cualquier cosita. Entonces ver que los niños de las aldeas estaban recibiendo cosas que yo no estaba recibiendo en la ciudad me frustraba. Decía mi papá, es que a nosotros no nos han enseñado esto, ni lo otro. Y recuerdo una vez tomar un examen de mi papá y ir con mi maestra y decirle, mire señor, o sea, este es el examen de alguien de una aldea y nosotros no hemos visto ni esto, ni esto, ni esto. Entonces mi papá me regañó después, ¿verdad? Entonces sí, me regañaron después y yo decía, pero es que no, o sea, se supone que estamos en la ciudad, que nos enseñan mejor y no hemos visto todo esto. Entonces ya en el Emilio, que fueron 3 años, conozco las Olimpiadas de la Ciencia y iba muy bien preparada en mate, entonces me llevan en el Emilio, o sea, les dando contexto, somos 1000 estudiantes, entonces podríamos decir que casi son 350 tal vez en primero básico, 300 en segundo y 300 en tercero. Y para las Olimpiadas cada establecimiento solo podía llegar a 5 en cada categoría. Entonces, sí, yo creo que tal vez aquí sí yo la voy a interrumpir, pero sí creo que es importante hacer un paréntesis. Del Emilio Rosales Ponce, que es instituto, ¿verdad? Instituto Normal Mixto del Norte. Y digamos, nosotros pues en Universales apoyamos mucho la Olimpiada de la Ciencia y es de los pocos institutos en el país que tiene jóvenes ganadores en la Olimpiada. Digamos, este año hay un medallista de oro en diversificado. Y da de meter por lo menos unos 4 o 5 estudiantes por año, digamos, ganan 40 estudiantes de 10,000 inscritos, o sea, que realmente creo que sí vale la pena hacer esa mención porque este es un instituto público que está, digamos, que tiene un prestigio, digamos, en Cobán. Y creo que es de los pocos que quedan así, ¿no? Pero sí. Y creo que sí es importante resaltarlo porque es un ejemplo y deberían de haber más. Antes habían muchos así, pero poco a poco se han ido perdiendo. Sí, bueno, en el Emilio hay como en la mañana que estudiamos los que hacemos el INEP o el básico y en la tarde que es el diversificado. Entonces en la mañana sí era difícil en ese entonces ver personas que ganaran en las Olimpiadas. Los de la tarde siempre ganaban en las Olimpiadas. Entonces yo voy y al hacer el examen no entendí nada. Yo miraba, pasaba las hojas, regresaba y no entendía cómo hacer alguno de los ejercicios que estaba ahí. Y ahí sí me sentí muy frustrada en el sentido de, o sea, en mi mente estaba como que todos los niños que están en primero básico deberían saber todo esto. Y yo no sé nada de todo lo que está acá. Entonces, en base a eso, empecé a estudiar un montón y como que mi meta era, voy a ir el segundo año y esta vez al menos quiero saber cómo resolver el examen o la mayor parte del examen. Y sí, fue algo de que sí me sentaba, le preguntaba los años anteriores, porque algunas veces nos mandaban como unos formularios de ejemplos para repasar y todo. Y llega la hora que eligen y en mi clase, bueno, en el Emilio nos ponen por edades. Vamos de la A hasta la H. Entonces los más pequeñitos en la A y así nos vamos. Entonces siempre los más pequeños somos los más pilas y hay 2 profesores de mate. Uno para ciertas secciones y uno para la otra. Entonces, al solo llevar 5 estudiantes, ellos se reparten. Yo llevo 3 y tú llevas 2. Y cada uno escoge a sus estudiantes. Entonces, en mi sección, solo en mi sección, habíamos como 6 buenos. Entonces, en la otra otros 3, en la otra otros 4 y solo podían llevar, mi profesor solo llevaba 3. Y nos dice, bueno, yo hice papelitos y al que le toque sí va y al que le toque no. Y fue frustrante porque dije, no, pero es que yo soy la mejor en mate, saqué las mejores notas y él fue como, no, así va a ser. Y bueno, me tocó el no. Y sí me frustró un montón y le decía a mi mamá, no, es que no puede ser, o sea, porque es así la vida y quejándome, llorando y pataleando. Porque era la mejor, sí, me recuerdo. Entonces, y no sé cómo me enteré que el otro profesor llevaba 2 y alguien, no recuerdo realmente si alguien me dijo, ve y pregúntale. O yo fui, no recuerdo, pero sí fui con él y le digo, mire, esto pasó y yo quiero ir a las Olimpiadas. Y él como que sorprendido me dice, bueno, yo ya tengo a mis 2 alumnos elegidos, pero no los he inscrito. Entonces yo los llamé hoy en la tarde a mi casa a repasar y si uno de ellos no llega, te doy su lugar. Y ninguno de los 2 llegó. Entonces él me da el lugar de esta persona
Y yo con ese temor también de poderle decir a mi profesor, mire, sí voy a ir, pero voy con el otro profe, ¿verdad? Entonces nunca le dije nada y ellos se repartían porque también daban segundo básico y tercero básico. Y se repartían de que yo entreno a los de tercero y tú a los de segundo. Entonces yo estaba en segundo. Yo le decía, profesor, no quiero ir a entrenar con él. O sea, enojar conmigo. Y entonces me quedé como repasando con los de tercero, pero era como yo estudiando sola y si tenía dudas, pues ya preguntaba. Entonces así estuve, voy a las Olimpiadas y solo yo paso en mate de los 5 que íbamos. Y clasifiqué a la regional. Y tenía otro amigo que estaba en tercero básico que gana el primer lugar de mate para pasar a las regionales. Entonces ya éramos los dos al siguiente año. A las regionales, ya no pasé en las regionales, pero ya en tercero básico ya fue como, ya ni me preguntaron, ya fue como vas a física y vas a mate. Entonces yo, bueno, ya. Y así conozco las Olimpiadas y también gracias a eso fue que como la charla que daba Universales en el Emilio sobre las becas o sobre mi historia, llega alguien que había ganado una beca que se llamaba Excelencias Académicas que da el Mineduc y desapareció. Exactamente, fuimos la última promoción y él llegaba a contar su historia de que estaba estudiando bachillerato en biología o algo así aquí en el campus sur de la del Valle y que se había ganado la beca y que estaban abiertas las convocatorias. Y entonces dio la charla al Emilio, nos platicó su historia, y ay, yo quiero aplicar a las becas y puse a investigar cómo era y mi papá me dice, sí, yo las conozco porque mis alumnos de la aldea ya ganaron 2. Entonces yo, ay, pues si ellos ganaron, yo también quiero ganar la beca, ¿verdad? Entonces empiezo a estudiar y del Emilio aplicamos un montón y normalmente ellos pegan como los listados en la departamental de Cobán. Y mis amigos me decían, no, tú no apareces en el listado, solo aparecemos 3 o 4 de nosotros. Y yo, mamá, pero es que cómo fue que ellos aparezcan y yo me esforcé y mi mamá como que, bueno, así es la vida. Entonces se quedó así y resulta que llegó el día donde ellos examinaban para competir por la beca y fue en la escuela donde yo había estudiado y donde mi mamá estaba trabajando. Entonces llaman a mi mamá y dicen, mire, es que su hija aparece en un listado y no está aquí. Y porque el director conocía a mi mamá y mi mamá dice, va conmigo, mire, dice que apareces en el listado y no estás allá. Y yo ahorita solo agarré un lapicero, no sé qué, tomé el bus, me fui y el examen había empezado a la 1, yo creo que como a las 2. Y me dicen, no, es que ya no puede entrar porque ya empezaron el examen y como era por tiempo. O sea, le dan mate uno 1 hora, después otra hora para otro. Y ahí creo que el director, no sé quién de los maestros, como que apeló por mí y me dicen, te damos todos los exámenes, pero no hay más tiempo. O sea, cuando quitemos todos, te lo quitamos a ti. Y bueno, y empiezo yo y ahí viene la habilidad que nos da las Olimpiadas de la Ciencia, sí. Que eran los mismos, no los mismos formularios, pero el mismo tipo de preguntas que yo, termino el de mate, el que sí no terminé fue el de literatura. Entonces sí, ya me quitan los exámenes y todo. Entonces en estas becas eran muy bonitas porque les llamaban becas completas o medias becas y era que si uno se quedaba en el departamento, entonces era media beca que solo le pagaban el colegio. Entonces elegían como a los mejores colegios y realmente no sé si se basaban en las Olimpiadas de la Ciencia y quiénes ganaban más de los colegios, pero normalmente eran los colegios que ganaban más en las Olimpiadas los que aparecían en ese listado. Y veo esto del campus sur de la del Valle, que ofrecía mecatrónica y bachillerato, era técnico universitario en mecatrónica y bachillerato, y el otro creo que era en biología, eran 4 años. Entonces yo decía, son 4 años, y mi papá es que un bachillerato solo son 2, pero es que es la universidad de una vez, entonces los convencí y ya me inscribo, pero yo dije, por si las moscas, también pongo un colegio de Cobán, y puse un colegio de Cobán en el que quería estudiar, que eran muy buenos para las Olimpiadas también. Y en ese entonces tener un celular era como mucho y mis papás en toda la casa tenían uno y no sé si cambiaron de número o qué pasó, que nos llamaron que había ganado la beca y que necesitaba elegir a dónde irme. Y nunca nos enteramos hasta que llaman a mis papás porque son maestros y los conocen en la departamental, que no, que hoy es la firma de contrato y si no vienen hoy, no hay. Y ese día yo ya había ganado los exámenes de admisión en el Emilio en la tarde para estudiar. Entonces iba a estudiar magisterio
Y era el día para entregar los documentos y yo tenía toda mi papelería, estaba haciendo la cola y ya me llama mi papá, ¿ya entregaste? Y yo, no, papá, ni lo entregué, salite de ahí. Y yo, ¿por qué? Que te salgas y te llevo a traer, me iba a traer en moto y vamos a la departamenta. Me dice que ganaste la beca y que no sé qué. Yo, ¿en serio? Sí, pero nadie me dijo nada y no sé, me dijo, pero la ganaste. Y llegamos ya todo el mundo reunido con sus papás. En un punto en la reunión dice, bueno, vamos a separarlos, los que se quedan en Alta Verapaz y los que se van a otro departamento. Y me dicen mi nombre y dice, se va a Escuintla. Y mi papá así como, ¿y a dónde es que te vas? O sea, porque para ellos era que me iba a quedar en Cobán, solo que iba a estudiar en un colegio. Entonces ya nos explican que como nunca lograron comunicarse conmigo, entonces agarraron la primera opción que yo había puesto y esa ya está. Esa era la primera, entonces ya no había vuelta atrás y era lo tomas o lo dejas, pero ya no se puede cambiar nada. Entonces mi papá todavía con ese temor, y yo los entiendo porque 14 años y que me fuera a Escuintla, no teníamos ningún familiar, creo que ni ellos conocían Escuintla todavía, entonces era como ese temor de que mi hija se va. Y mi papá dice, no, tal vez logramos ver cómo te pagamos en un colegio, si querés estudiar, porque ellos querían que estudiara magisterio y yo no quería estudiar magisterio, yo quería bachillerato. Entonces, y viene mi mamá y se levanta y dice, no, que se vaya, y firma el contrato. Y entonces ya fue como, bueno, ya me voy. Y ahora eso era septiembre, y en noviembre ya tenía que viajar a conocer el establecimiento, porque había una inducción y todo. Y así termino yo en Escuintla. Entonces voy, hago el bachillerato, pero de esos 4 años resultaba que solo el Mineduc cubría 2, los otros 2 años era la universidad, pero Mineduc cubría la alimentación, me daba un estipendio, en cambio la universidad solo era el pago de la matrícula, la cuota. Entonces mis papás me dicen, no podemos, entonces dije, bueno, termino solo el bachillerato y no hago los 2 años de técnico. Y en esos, por vueltas de la vida, yo me entero. Es bonito estar en el Campus Sur porque uno está con los de bachillerato, pero también tiene contacto con los de la U. Con los de la U. Ajá, entonces tenían algunos proyectos sociales que hacían, algunos eventos se llamaba SAIF y ahora es Enactus, que es como hacer emprendimiento social en diferentes establecimientos universitarios o grupos que hacen proyectos sociales en comunidades. Entonces me meto a esto, ganamos varios premios y Enactus como a nivel nacional compite con la Fundación Juan Bautista Gutiérrez para un programa que tenían apoyando a quienes apoyan, que le daban 1 millón de quetzales a alguien o alguna institución que estuviera haciendo algo. Entonces, y eligen el proyecto de Campus Sur como publicidad para todo Enactus. Entonces, y era un chico que estudiaba con nosotros, se llama Ronnie Gutiérrez, y ellos tenían un proyecto de piña, de sembrado de piña en Escuintla, de cómo hacer mermelada, de hacer compost con la cáscara de la piña y todo. Y yo iba muy bien en notas y él tenía que venir a dar una entrevista a Guatevisión. Entonces me dicen, ¿te quieres ir con él? Porque nadie más puede ir porque no tienen buenas notas y no los dejan ir los profesores. Yo sí me voy. Y vengo con él a Guatevisión. Él era el entrevistado y todo, y ahí estaba doña Isabel Gutiérrez de Bosch. Y le dice a él, mira, tengo estas becas, aplica. Y él dice, no, es que no tengo buen promedio ni nada, pero ella sí tiene buen promedio. Y se quedó así, o sea, no hubo más. Yo busco las becas, veo, aplico. Y ahí veo como todo está tan conectado que algunas veces no nos damos cuenta. Yo apliqué a la beca y me dijeron que sí, a que pasaba el primer paso, que era poder hacer un examen. Y ese examen era un hotel acá por la zona 10. Y yo no me fijé en la fecha, y yo también tenía la competencia nacional de Enactus y era la primera vez que iba a ser presentadora en la competencia y estaba muy emocionada y no me di cuenta que también era la misma fecha. De ahí también iba a las Olimpiadas de la Ciencia y no me di cuenta que también era el mismo día, o sea, todo era el mismo día, solo que tenía que estar en las Olimpiadas en Escuintla y los otros 2 eventos eran aquí en la capital. Y como la coordinadora de todo llegó con las cartas y me dijo, usted, o sea, tiene las 2 cosas. Ella solo sabía el de Enactus y el de las Olimpiadas. Y me dice, tiene que elegir uno. Y mi profesor de mate me decía, te di el lugar de alguien para ir a las Olimpiadas y no me puedes fallar. Y yo así como, entonces yo estaba que me dividía y ya estaba inscrita en las Olimpiadas. Entonces decidí ir a las Olimpiadas y no participar en Enactus y alguien más iba en mi lugar.
Y el director nos dice, yo le dije como que yo quiero ir a la competencia, pero voy a estar en Escuintla. Y él me dice, no, yo voy a las Olimpiadas, los acompaño y agarro camino para la capital para estar con los otros que están en la competencia. Entonces él viene y me lleva después de las Olimpiadas, me trae a la capital, pero yo en la noche tenía esta cena con la fundación y al siguiente día era el examen. Entonces lo que hacía doña Isa era a todos los del interior del país nos pagaba un hotel, nos daba una cena, como para estar tranquilos antes del examen de la fundación. Los de la capital sí ya llegaban por la mañana. Entonces ahí fue donde me di cuenta que las dos cosas eran en el mismo hotel. Entonces me pareció muy raro, como demasiada coincidencia para ser verdad. Y llego en la competencia, ya mis amigos habían pasado la ronda final y estamos ahí y ya un profesor que conocía a doña Isa o no sé quién conocía a quién y viene y dice, no, mire, ella está aplicando a las becas también y también es parte de nuestro equipo. Y en ese entonces no era doña Isa, sino era la encargada de las becas o de todos los programas, que se llamaba Tania. Se me olvidó el nombre de ella, el apellido. Sí, Tania. Y ella dice, sí. Y entonces yo le digo, ay, sí, pero ya me tengo que ir a la cena porque empieza a las 6 y no ha terminado este evento. Dice, no. Es que yo hice que los dos eventos estuvieran aquí porque yo tengo que moverme en los dos. Y el otro empieza hasta que yo llegue. Entonces me dice, no, nos vamos las dos cuando salgamos de este. Entonces yo entro al otro evento con ella, ya con mi medalla que ganamos el segundo lugar. Entonces fue como que una entrada que no me esperaba a las becas. O sea, al siguiente día, por supuesto, tuve que ir a hacer el examen. Claro. Ajá, hago el examen, lo paso. Ya me hacen todos los estudios socioeconómicos y sí ganó la beca de la fundación. Entonces fue como que también estar involucrada en tantas cosas que hicieron conocer todo este proceso. Ya entrando a la UVG, conozco más cosas que no sabía que existían, equipos multidisciplinarios, empiezo en la Asociación de Mecatrónica, me metí al IEEE, que era es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que está a nivel mundial, pero hay sección Guatemala. La sección Guatemala tiene ramas estudiantiles, que actualmente está USAC y VG, y querían abrir Galileo, pero no sé si ya se abrió. Entonces entro y empiezo a hacer voluntariado ahí, y se dan cuenta que todos los que están son de último año de la U. Yo estaba en segundo año de la U y ya estaba metido con ellos. Y vienen y me dicen, mira, hay 2 becas y nos vamos a ir a Chile a un congreso. Y van 2 representantes de UG y 2 de USAC. Y nosotros decidimos que te vamos a llevar a ti y vas con la presidenta actual. Y yo, ¿por qué yo? Es que todos nosotros estamos en 5º año y tú sos la única pequeña que viene. Ellos se iban. Entonces, y me dicen, te vimos muy activa y decidimos que tú te vas. Y yo, bueno, entonces es la primera vez que yo salgo de Guate. Pero antes de eso, yo ya había tenido, todo coincidió súper bien porque yo estaba en segundo año, tercer año y aplico a la beca de intercambio que tiene Erasmus. Y me iba 6 meses a Valladolid y estaba súper contenta y todo. Y había hablado con mi director de carrera qué cursos hago y que me valide con estos y todo. Llego a la fundación y miren, me gano la beca y me voy 6 meses. Y lo que no esperaba fue como, no te puedes ir porque no tienes un buen promedio. Y yo, pero sí, o sea, mi promedio no está mal, pero ahí voy. Y no te puedes ir. Y fue un no que no esperaba y que sí fue como que duro. Y yo ya había sacado mi pasaporte, ya tenía todo. Incluso ya me habían comprado los boletos de avión y todo. Entonces sí fue como, creí que se iban a alegrar o la respuesta que yo esperaba no era esa. Entonces digo, bueno, ni modo, así es la vida y sigo así. Al mes es que me dicen esto de IEEE, de irme a Chile una semana. Y resultó, tenía que ser rápido porque tenía que tener todo listo y yo ya tenía todo listo para viajar. Entonces me voy una semana, 15 días. Fue como premio de consolación. Sí, como premio de consolación y me voy y ahí sí no me dijeron nada, que solo eran 15 días y ya me habían dicho no por algo. Y voy y conozco a otras universidades que estaban haciendo más investigación y también jóvenes que estaban como en maestría, porque es un congreso estudiantil, entonces los chicos pueden presentar papers y pósters o lo que quieran. Empecé a conocer más y nosotros en Chile, junto con USAC, hacemos la invitación que el siguiente congreso sea en Guatemala.
Y al siguiente año el Congreso viene a Guatemala y nosotros lo organizamos. Y entonces estaba metida como que en muchas cosas que me fueron ayudando. Y basado en eso, en mi mente estaba, si hago mi tesis o hago algo en el Valle, tengo que publicarlo. Entonces hago una publicación y me la aceptan, y al aceptarme la publicación, ya la sección de IEEE dijo, le aceptaron su publicación, y ellos tenían, si a alguien le aceptan una publicación, nosotros le pagamos los gastos para ir a presentarlo. Entonces yo ya me había graduado. Esa era como la norma. Ajá, la norma. Entonces no sé si sigue siendo la norma. Entonces ya nos mandan y me pagan todo para ir a Panamá a presentar mi paper y todo. Y ahí empieza como que eso, sí me gusta la investigación, sí me gusta lo que estoy haciendo. Y salgo de la U y empiezo a trabajar, y salimos, sí, casi en diciembre, que terminé todo y presenté, y no lograba conseguir trabajo. Entonces era buscar y buscar y buscar, y esa es la cosa. Yo tenía la beca, entonces la beca me pagaba dónde vivir, dónde estar, qué comer. Pero cuando se acabó la beca ya no había nada, entonces dónde vivir, ya lo que tenía ahorrado era como para pagarme 2, 3 meses, y se acabó, y le dije a mis papás, no encuentro nada, me voy a regresar. Y algo que sí encontré, y habían como posibilidades, pero no tenía el inglés bien, entonces eso sí fue como una barrera en algunas empresas. Y las otras era de que, es que pensé que eras hombre, es que necesitas más experiencia. Si tuvieras 27 años o 28, ya tuvieras un poco de experiencia, sí. Entonces sí fue como frustrante, porque todo el mundo dice, me gradué de la del Valle, soy ingeniera mecatrónica, esto apenas existe, tengo abierto todo, me voy. Y no, no fue mi caso, y me regreso a Alta Verapaz, a Cobán, en la casa de mis papás. Y también fue un golpe, porque venía de ya 7 años sin necesidad sin estar en casa, ni pedir permiso, ni avisar, ni tampoco pedir dinero. De papá, no tengo ni para esto, ni para lo otro, que mis amigos ya estaban o casados o con hijos, y entonces fue como que, otra vez llegar a casa, otra realidad. Y mis papás me apoyaron, por supuesto. Llevaba una semana ahí que alguien se enteró que yo estaba ahí, me dan una oferta de trabajo. Hago la entrevista un miércoles, al siguiente lunes ya estoy trabajando. Tuve una muy buena experiencia, entonces busco otro trabajo, me sale otro trabajo en la capital. Pero en este trabajo en Alta Verapaz aprendí mucho, como en el hecho de poder manejar a personas. Porque llegué y tenía un grupo de trabajo como de 10 personas, eran mecánicos, electricistas, soldadores, albañiles, entonces era como mantenimiento mecánico de todo. Y fue muy bonito. Al principio estaba muy emocionada, hasta que me di cuenta que cuando ellos vieron que era mujer, fue como que, ¿qué está pasando? O sea, culturalmente para ellos no podían tener un jefe que fuera mujer, y lo que yo siempre digo, que yo chiquita y ellos súper altos, entonces simplemente no les cuadraba la ecuación ahí. Y fue un poco de ganarme la confianza de ellos, y ver que me testeaban, o sea, testearme de, se arruinó esto, ¿qué cree que es? Que no sé qué. Entonces era como para ver si sabe. Sí sabe, exacto. De ahí la misma empresa viene y me trae a alguien más de la otra fábrica, que era alguien que más conocía más o ya había trabajado más años ahí. Y esta persona también me hizo como un tipo test para ver que sí sabía, él darse cuenta. Dice, no, sí, vamos a y él me ayuda, trabajamos en eso. Y ya empiezo yo también a enseñarles nuevas cosas que ellos no conocían, y así que no hay que leer los manuales, no hay que irnos así de la nada a mover cosas sin saber, ¿verdad? Entonces sí fue como cambiarles un poco la mentalidad. Y ya me muevo acá, y me moví a un ambiente súper diferente, donde el dueño, los gerentes era como que no, tienes libertad de hacer todo lo que quieras, presenta tus ideas y no sé qué, vamos a empezar el departamento de mantenimiento porque no existía. Entonces me encanta lo que estaba haciendo, pero en ese periodo de que me fui de la otra empresa y tuve una mala experiencia, empiezo a aplicar a becas. Entonces, pero no había tenido respuesta, y me sale el otro trabajo, me vengo, y llevaba un mes acá cuando recibo la notificación de 2 becas. Entonces yo era como, ¿qué hago? Y le cuento a mis papás, y me dice, bueno, deciles, porque llevas un mes y muy mal que dejas a la empresa mal. Entonces ya les cuento yo a ellos, pero todavía no sabía si irme, porque eso es lo que digo yo.
uno empieza a ver que ya tiene un salario, que ya está ganando plata, que ya puede hacer algo, entonces me voy y ¿qué hago? Y primero que la beca que yo quería me llevaba un año a Egipto. Entonces mucha gente me decía, es que Egipto, ¿cómo te vas a ir a Egipto? No, o sea, entonces yo siempre les decía, es como una gran referencia, exacto, yo le decía, sí, empiezo en Egipto, pero termino en Francia, o sea, no es que me vaya a quedar en Egipto. Entonces, sí, la mayoría, cuando yo decía Egipto, no. Y vengo, hablo con mis jefes y le digo, mire, me gané esta beca y esto pasa. Y él, yo pensé que iban a tener una reacción negativa. Me dice, no, que excelente, váyase, ni lo piense. Y ¿cómo hacemos con el trabajo, verdad? Me dice, no, trabaje hasta cuando usted quiera. Y solo un mes antes me prepara a alguien y búsquelo usted. Confío en usted, busque a alguien que sepa las mismas cosas de usted, lo deja un mes antes preparado y ya se puede ir. Entonces eso era en febrero y yo me iba en agosto. Entonces estuve trabajando como 6 meses más y trabajé hasta creo que un día antes de irme. Entonces, porque tenía que terminar unas cosas y no me llegaron los repuestos. Entonces terminamos, fue muy lindo trabajar en esa empresa. ¿Cómo fue que aplicó a becas, digamos, como para en el ínterin? Ajá. Digamos, ¿cómo fue esa aplicación, digamos? ¿Fue todavía cuando estaba en la U, cuando ya se había graduado? ¿Cómo fue? Apliqué cuando me gradué, pero el inglés era la limitante. Okay. El inglés era la limitante, no tenía el inglés bien, entonces me rechazaron en muchas becas. Entonces, durante el tiempo que estuve buscando trabajo y trabajando, empecé a mejorar mi inglés, a tomar clases y todo. Y encontrar becas que el inglés no estuviera como que 100% C1, por ejemplo. Entonces, ya cuando tuve este problema en ese trabajo, mi frustración era tanta que fue como, me quiero ir de Guate porque no quiero un trabajo... Donde me vuelva a pasar lo mismo. Ajá, donde me vuelva a pasar lo mismo. Entonces, eso fue como el motivo de estar buscando becas y becas y becas. Y yo digo que hice algunas 50 aplicaciones de becas para la maestría, de las cuales recibí respuesta en 3 o 4, en 2 sí no pasé, y en las otras 2 sí me las dieron. Entonces yo estaba entre seguir mecánica o mecatrónica, que era lo que había estudiado. Decidí la mecatrónica porque me abría como que puertas a más áreas que solo especializarme en un área. Entonces me voy, y ya me voy a Egipto un año. Estoy en Egipto, y en Egipto algo bonito que pasó fue que teníamos eso de poder publicar nuestros proyectos. Y tuve amigos que les encantaba publicar mucho y trabajamos en proyectos. E hicimos 2 publicaciones, una en un libro y otra una publicación normal en una revista. Y ya me voy a España, y en España muy bien todo el semestre, me fue súper bien. Y ya mi 4.º semestre fue que llega el COVID y ya no logro ir a Francia, me quedo en España. Y también ahí fue otra pequeña frustración de no encontrar dónde hacer mis prácticas. Yo buscaba y buscaba y nada. Entonces ahí tuve el apoyo de María André para buscar dónde hacer mis prácticas, y ella me contacta con la Politécnica y todo, pero no tenía un salario, sino solo era ir a hacer las prácticas y todo. Pero tenía la beca, entonces no era como que iba a morir de hambre, pero estaba como que súper justa porque vivir en Madrid es muy caro. Y durante ese proceso me llega la oferta de una empresa que sí me pagaba y que era investigación. Entonces viví un mes en Madrid y me renuncié al otro y me voy al otro. Y paso 1 semana o 2 semanas en la empresa y llega el COVID y todos encerrados. Y todos mis 6 meses de prácticas, que era lo que soñé de hacerlo en una empresa de investigación y todo, encerrada en la casa. Entonces me dejaron ir algunos días como para buscar, ir a tomar los datos. Y súper bien. Y ahí conocí que había gente haciendo doctorado, porque yo estaba trabajando con un chico que estaba haciendo el doctorado. Entonces fue como que yo también quiero hacer el doctorado. Y él también era como de la misma maestría que yo había hecho o estaba haciendo. Entonces empiezo a ver los doctorados como una posibilidad. Entonces me metí que sí lo quería, pero quería la Fulbright. Entonces era como quiero la Fulbright. Y me preparo para la Fulbright y hago todo el proceso y todo iba bien hasta la última parte, y ahí Luis Arenas fue quien me ayudó un montón con todo el proceso y todas las dudas que yo tenía. Y vengo y llegamos a la última etapa, pero uno de los requisitos es que uno esté en Guatemala. Entonces yo dije, termino la maestría y me voy para Guate y hago las entrevistas allá y todo. Y COVID, y no podía salir ni siquiera de España, se venció mi visa, entonces era un problema grande.
Y me dicen, no, estás en España, no podemos darte la beca ni nada, entonces lo sentimos. Entonces ahí fue otro balde de agua fría que no esperaba y empiezo a buscar más becas, no becas, sino doctorados o donde me podía ir, porque ya era julio y ya todo el mundo había aplicado, ya se habían cerrado las convocatorias. Pues ya iba tarde. Ya iba tarde para empezar en septiembre o agosto, ya iba tarde. Tardísimo. Y ya María André me vuelve a conectar con alguien y aplico a la Politécnica de Madrid, presento un proyecto para hacer el doctorado, me aceptan, pero no tenía fondos. Entonces me dicen solo que se espere 6 meses y en 6 meses aplica fondos para ver, pero es que ahorita ya no podemos. Y yo era como 6 meses, no sé. Empiezo a aplicar a todos los países europeos porque ni siquiera tenía visa en ese momento. Mi visa estaba vencida, el COVID, todo un caos. Aplico a Francia y eso sí lo recuerdo muy bien, que veo un montón de doctorados que algunos maestros mandaban por correo y que yo ni siquiera había abierto. Era como, Francia, no quiero ir. Entonces veo y el deadline era como 2 días antes. Y le mando el correo al profesor, mire, yo sé que ya se cerró, no sé qué, pero este es mi perfil por si no lo había encontrado. No había encontrado a alguien. Entonces lo mando como tipo 3 de la mañana, 6 de la mañana, 7 me responde y me dice, hola, mira, ya tengo a alguien, pero conozco a un profesor que hoy es el último día que tiene el deadline abierto. Entonces ya le escribí y dice que te entrevista a las 9. Y yo, entonces me despierto, hago la entrevista con ellos. Y ahí, casualidades de la vida, que una de mis maestras o asesoras de tesis de Francia, como ya no lo hice en Francia, me quedé en España, pero tenía que tener asesores de Francia. Ajá. Ella era amigo de él y tenían como proyectos juntos. Y ella ya me llama y me dice, ¿por qué no me dijiste que querías hacer un doctorado? O sea, yo tenía como... Y yo, ¿por qué no me quería ir a Francia? Entonces ya ellos vienen y me entrevistan y después tengo otras 2 entrevistas más y me dicen, esperamos una semana, te vamos a dar respuesta. Y en el otro proceso también lo mismo, porque como que los deadlines ya estaban casi cerrando y me aceptan en 2 en Francia, entonces tenía que elegir. Solo que ahí lo que hizo peso para mí, a pesar de que me gustaba un poquito más el otro tema, fue de que ellos me decían, no, vienes a Francia y aquí ya te ayudamos con los papeles. Y yo era como, estoy sin papeles ahorita, o sea, tengo un problema enorme. Y en cambio la otra catedrática, profesora, me dice, no, ahorita te ayudamos y vamos a ver cómo resolvemos para que te puedas mover a Francia. Y como no había terminado la maestría en Francia, aunque estuviera escrita en Francia, entonces ellos hicieron una carta diciendo que tenía que ir a presentar mi tesis allá. Y entonces ya me mandan a la embajada con todas las cartas y la embajada, no, tengo 1 año de visa. Y ya fue como, bueno, ya tengo... Sí, pues ya tenía más oxígeno. Sí, ya tenía más oxígeno. Llego allá y todavía no me daban respuesta y lo que mi maestra o mi catedrática hizo fue poner al que... con el que me entrevistó del doctorado como uno de los jurados en mi tesis de maestría. Y yo no lo sabía, entonces él me evaluó y todo, y ahí fue como, sí, te doy y ya tú decides. Ya me quedo ahí 3 años y medio y así terminó el doctorado en Francia. Entonces es como un poquito de toda la historia resumida. Una historia larga, pero sí, interesante, porque al final de cuentas... Y pues aquí en el podcast y lo que vemos con todos los guatemaltecos ilustres es que no todo es color de rosa, ¿verdad? No. Que regularmente a veces conocemos la punta del iceberg y ya está trabajando en automatización e inteligencia artificial en Francia y no como, saben todo. Como decía Yuseli, que decían, qué suerte la que tiene, ¿verdad? Pero no, es cero suerte. Cero suerte, sí. Sí, eso fue como que todo el camino y tampoco, durante el doctorado tampoco fue fácil. Porque empecé en pleno COVID, o sea, estábamos en COVID, 6 meses no pude ir al laboratorio, no conocía a mis compañeros, pero fue muy bonito hacer los grupos de trabajo que hice ahí y como que unir diferentes tipos de tecnología que tenía el laboratorio y ser muy flexible. Siento que he sido muy flexible con todo lo que hago y es como que lo que le gusta a la gente con la que he trabajado y donde me han contratado también, de no solo enfocarme en un área, sino poder trabajar en diferentes áreas. Y así también publiqué varias revistas y gané varias becas durante todo el doctorado.
y varios premios y de ahí ya comencé a trabajar. Perfecto. Bueno, pues ya para ir cerrando, Yuseli, ¿qué consejo, digamos, a algún chico que nos está escuchando, que está ahí en básicos, diversificado, alguien que esté en la U, cuál sería un consejo que le daría a esa Yuseli de tercero básico o Yuseli que está en la universidad? Aunque yo creo que ya para la universidad lleva más camino que muchos de los que están en la U, pero ¿cuál sería su consejo? Que yo siempre digo, van a haber muchos nos en todo el camino y la diferencia es de cómo nosotros los tomamos. Y yo siempre los tomé como un reto de que si me dijeron no, en algún momento me tienen que decir sí y volver a intentar y pierde el que no intenta. Entonces, porque si uno intenta, puede ser que esté el sí ahí, pero si uno no lo intenta es un no definitivo. Eso, y también que sean estudiantes integrales. O sea, no solo en las notas son importantes, pero si algo siento que me ayudó a llevar las cosas o a sobrevivir en nuevos ambientes fue de que al menos jugaba fútbol o jugaba voleibol o tenía equipos de liderazgo o estaba metida como en diferentes cosas, y eso es muy importante porque el hecho de estar en asociaciones o instituciones que hacen voluntariados me llevó a conocer a muchas personas que me inspiraron, que también era lo que decía en la charla de ayer, que en todo mi proceso de la universidad pues conocí a doña Isabela, conocí a Luisea, conocí a Luis Bonán, conocí a María André, y siempre era como, algún día quiero estar ahí donde ellos están. Entonces era como, ¿qué hicieron? Y el hecho también de que ellos fueran muy abiertos, y yo le digo a los chicos, pregunten, escríbanle, si alguien los inspira, escríbanle, la gente es súper buena de contestar y decirles o darles un consejo. Y era lo que yo hacía, le escribía a María André, a Luisea, y siempre nos respondían con algún consejo o alguna conferencia para los de la U. Entonces eso es muy importante, de no ser tímidos y tirarse al agua siempre. Bueno, Yuseli, pues muchísimas gracias. La idea de este podcast es poder inspirar a otros guatemaltecos con historias como la suya. Así que, bueno, muchísimas gracias y bueno, seguiremos en contacto y espero que en un par de años tengamos otro podcast con Yuseli y que nos cuente todo lo que están haciendo, porque así nos ha pasado con todos los guatemaltecos ilustres Orator. Gracias. No, gracias a ustedes en serio por el espacio, y realmente es muy bonito tener este tipo de plataformas porque es llevarles esas historias que muchas veces la gente no conoce y poderlas tener en internet o poderlas tener en una plataforma así. Es como abrirles el camino a varias personas que no saben de que hay gente guatemalteca que está haciendo esto, que está haciendo lo otro. Yo siempre me escuché todos los podcasts de Universales, también otros podcasts que existen, y ver como que, wow, ¿dónde están ahora? Entonces, el hecho de poder cambiar la mentalidad de una persona que nos escuche, creo que el trabajo está más que hecho. Bueno, Yuseli, muchísimas gracias. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias. Bueno, continuamos. Este es el primer episodio de esta temporada. Así que estén pendientes porque vamos a estar publicando los podcasts con todos los guatemaltecos de la 20ª edición. Muchísimas gracias.